Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, que tú nos has concedido, Señor, para reunirnos, Señor, y escudriñar tu palabra, Señor, meditar en ella, Señor, para cantarte, Señor, para orarte, Señor. Esta hermosa tarde, Señor, que tú nos regalas, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta misericordia y esta gracia, Señor. Esta gracia que podemos disfrutar, Señor. Tú como creador y soberano, todopoderoso, que gobiernas y controlas todas las cosas, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Y te pedimos que mientras estudiamos tu palabra, tú calientes nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga arder nuestros corazones, Señor, en un temor y en un amor a ti, Señor, a tu Hijo, Señor. El sacrificio, Señor, perfecto que tú has hecho para perdonar nuestros pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que esta tarde, mediante tu Espíritu, Señor, tú obres en nuestros corazones, Señor. Nos des oídos para oír, Señor, y podamos crecer cada vez más y más a la imagen de tu Hijo, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor, y que te traiga gloria, Señor, en el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esto sea una realidad en nuestra vida, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy, hermanos, continuaremos con nuestro estudio de la palabra de Dios, tomando como base la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y estamos en la doctrina de Dios y de la Santísima Trinidad, capítulo 2, párrafo 2. Si tienen, los que tengan sus confesiones, los invito a que la saquen y que se vayan volviendo cada vez más diestros para usarla como una herramienta para ir aprendiendo doctrina bíblica. Como les decía, estamos en el capítulo 2, párrafo 2, que dice, y solamente veremos el primer punto, dice: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Hasta ahí. Hoy empezaremos con este párrafo 2, y a manera de recordatorio, vimos en el párrafo 1 cómo los escritores se enfocaron en los atributos y el carácter de Dios. Y gracias a Dios nos legaron una confesión ortodoxa de la naturaleza y carácter de Dios. Noten el párrafo 1 en sus confesiones. Y parafraseando este primer párrafo que vimos en 8 clases, dice: el Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, Dios autosuficiente, incomprensible,
Es espíritu purísimo, es invisible y sin cuerpo ni pasiones. Él es el único que tiene inmortalidad, es decir, que Él está aparte de todas sus criaturas y habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, todopoderoso, soberano. Y enseguida nos da una descripción de su amor inmenso, todopoderoso y bueno. Y dice que Él es misericordioso, paciente, lleno de bondad y verdad, y que además perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, siendo galardonador de los que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Pero también agregan los escritores que Él es justo y terrible en sus juicios, pues odia el pecado, ya que va en contra de su carácter moral y su naturaleza, y por lo mismo castigará al culpable. Hasta ahí, hasta donde podemos comprender, vimos los atributos y naturaleza de Dios, y nos va a tomar el resto de la vida y más para conocer a nuestro Dios. Él es el infinito, el eterno. Ahora en el párrafo 2, que empezaremos hoy, tenemos una declaración de cómo estos atributos de Dios impactan la relación que tiene con sus criaturas. A primera vista parecería que este párrafo 2 es como si fuera un resumen del primer párrafo. Y dices, bueno, ¿por qué harían un resumen del primer párrafo? Y ciertamente nosotros aprendemos a base de repetición, ¿verdad? Es necesario para nosotros que se nos estén repitiendo y repitiendo las cosas. Pero en este párrafo 2, más allá de ser una repetición o un resumen del párrafo 1, veremos cómo realmente lo que hacen es una declaración de cómo estos atributos que vemos en el párrafo 1 impactan la relación que tiene Dios con sus criaturas. Y es mi anhelo que veamos la importancia de estudiar doctrina, y en este caso la teología propia, la doctrina de Dios, la Santa Trinidad. Como dice el teólogo James White, tu teología impacta la manera en que vives. Lo que nosotros creemos impacta la manera en que vivimos. Ya sea que lo tengas en una forma ordenada o no, así vamos a vivir, de esa manera. Por ejemplo, si tú crees que Dios es solo amor y olvidas que Él es fuego consumidor, estarás en problemas el día del juicio, como vimos en el final del párrafo 1. O si crees que no hay tal cosa como el infierno, así vivirás de acuerdo a eso. Si crees que todo se termina aquí, entonces vivirás una vida sin temor de Dios. Las Escrituras dicen, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cómo podrás tener temor de Jehová si no lo conoces? Es prácticamente imposible, ¿verdad? O si tú ignoras la omnisciencia de Dios, es decir, el conocimiento infinito de Dios, es muy probable que puedas caer en llevar una vida religiosa únicamente, llamándote cristiano. Si tú no lo conoces y no sabes de su omnisciencia, vas a andar dando tumbos por todos lados y viviendo quizá una vida solamente religiosa, un par de horas a la semana. O si tú ignoras que Dios es sapientísimo y soberano, estarás luchando contra Él y deshonrándolo continuamente. Y te podrás decir cristiano, pero ignoras el carácter sabio y soberano de Dios. En otras palabras, es importante conocer a Dios, porque así también podemos ver cómo se relaciona con sus criaturas de acuerdo a su naturaleza, carácter y atributos.
Y hermanos, no podemos esperar que Dios se relacione con sus criaturas en una forma contraria a sus atributos, a su carácter y naturaleza. Título del estudio: la relación de Dios con sus criaturas. Capítulo 2, párrafo 2. Y dividiremos este párrafo en 5 puntos, según el bosquejo de Sam Waldron que estamos siguiendo. Y hoy veremos específicamente el punto número 1, su independencia autosuficiente tocante a sus criaturas. Y la confesión se lee en este primer punto: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Este punto nos habla de la aceidad de Dios, como vimos en el primer párrafo, es decir, la todosuficiencia o independencia de Dios tocante a la vida, gloria, bondad y bienaventuranza en relación a sus criaturas. Y la confesión empieza diciéndonos que Él tiene toda vida en sí mismo y por sí mismo. Y nos da Juan capítulo 5, versículo 26. Juan capítulo 5, versículo 26, que dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hermanos, en el primer párrafo vimos que el Dios Trino es el Yo Soy, Éxodo 3:14. Esto es que Él es el único autoexistente, que no depende de nada fuera de Él, la aceidad de Dios. Y vimos que Él es la vida misma, y Él es quien da la vida a los demás. Él es el creador. Y noten, hermanos, cómo esta declaración que vemos en la confesión está sustentada en la declaración divina de nuestro Señor, y tiene muchísima teología propia incluida en ella. ¿Qué quiero decir? Ya vimos los atributos y el carácter único de Dios como el creador autoexistente, y ahora empezaremos a ver cómo Cristo es la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo con los mismos atributos únicos de Dios. Y noten, el Padre ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, como dice Juan. Esto es que Dios el Hijo posee la misma autoexistencia de la naturaleza divina que el Padre, implicando que el Padre comparte eternamente con el Hijo la plenitud de la naturaleza. El Hijo comparte eternamente con el Padre la plenitud de la naturaleza divina. Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Juan nos presenta a la segunda persona de la Trinidad como el generador o creador eterno de esta vida. La segunda persona de la Trinidad que creó junto con el Padre en la unidad de la Trinidad en el principio. Génesis 1. Charles Spurgeon comenta: no podemos describir la deidad de Cristo con un lenguaje más claro que el que usa Juan.
no podemos describir la divinidad, la deidad de Cristo con un lenguaje más claro que el que usa Juan. Escuchen muy bien, jóvenes. No hay forma. Él dice, Él era con Dios, Él era Dios. Y Cristo realizó las obras de Dios porque era el Creador. Fin de la cita. En Juan 8:58, Jesús les dice a los judíos, vayan conmigo, Juan 8:58. Jesús les dice a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Como si estuviera citando Éxodo 3:14, ¿no? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en la cronología bíblica, es decir, en la secuencia histórica de la Biblia, Abraham aparece aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo. Es decir, que para los tiempos de Cristo con los judíos, en ese momento ya habían pasado 2000 años aproximadamente de la vida del patriarca. Y Jesús les está diciendo, escuchen muy bien esto que les estoy diciendo. Abraham, al que llaman su padre, estuvo aquí hace 2000 años. Eso es lo que está haciendo Jesús con los judíos. Abraham, al que ustedes dicen su padre, estuvo aquí hace 2000 años. Pero escuchen, incluso antes de que Abraham fuera, yo soy. Matthew Henry comenta, lo cierto según los judíos era que ni Abraham había podido ver a Jesús, ni Jesús a Abraham, con tantos siglos de distancia entre ambos. 20 siglos, 2000 años. Los judíos decían, ¿cómo puedes haber visto a Abraham? No tienes ni 50 años. Y nuestro Señor les contesta, dice Matthew Henry, como si les dijese, ante vuestra cara os voy a lanzar una afirmación solemne. La toméis como la toméis. Y a continuación pasa a declarar su propia antigüedad, superior infinitamente a la de Abraham, que aunque fue larga la vida de Abraham, fue temporal y transitoria. Y Cristo dice ser Dios, el autoexistente y autosuficiente, con vida en sí mismo, al igual que el Padre. Por eso Él afirma, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y hermanos, esto que les dijo nuestro Señor no pasó por alto a los judíos, tanto que quisieron apedrearlo. Ellos entendieron muy bien qué les estaba diciendo. Les estaba diciendo que Él era Dios. Y es que noten, Él no dijo yo era. Por lo que Él les está diciendo es que Él es el antiguo y eterno Dios. Que Él es Jehová, el Creador, el dador de vida, cuyo nombre significa yo soy, el único, el autoexistente y autosuficiente, con vida en sí mismo. Y cuando dice en sí mismo y por sí mismo, es que Él no depende de nada fuera de Él. Él no tiene necesidad de nada de sus criaturas. Él es el creador. Si Él necesitara de algo, entonces Él no sería el todopoderoso, el creador. Y en aplicación para nosotros, todo hombre necesita de Dios. Necesitamos el aire, su agua, su alimento. Necesitamos de su creación,
necesitamos de su gracia común que hoy nos permitió ponernos de pie a todos. Pero más allá y más importante que esta gracia común a sus criaturas, todo hombre necesita de su gracia especial, del favor inmerecido, de su misericordia para volver de la muerte a la vida y vivir juntamente con Cristo. Efesios 2, del 1 al 5. Cristo, en otras palabras, es la vida misma. Y Él es quien da vida a sus criaturas. Él es quien manifiesta vida, porque Él es la fuente de esta vida en sí mismo y por sí mismo. ¿Vives reconociendo esto? Cuando abres tus ojos, cuando te ves con dos manos, con salud, o incluso en enfermedad, vives reconociendo que Él te ha permitido permanecer un día más en su creación. ¿Cómo vivimos, hermanos? A luz de entender que Él es quien nos da vida. La confesión a continuación agrega gloria en sí mismo y por sí mismo. En Hechos 7:2, vayan conmigo, vemos la misma idea, pero esta vez hablando de su gloria. Hechos 7:2. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Vean, es la misma construcción, pero ahora hablando de su gloria. Y el contexto en esta declaración es Esteban siendo arrestado y llevado delante del sumo sacerdote, porque decían que estaba hablando en contra de Dios y de Moisés, o en contra del templo y de la ley. Y en un discurso hermoso les explica que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, porque Él es el Señor de la gloria, el majestuoso Señor de la creación, el autoexistente y autosuficiente, cuyo trono es el cielo y la tierra, el estrado de sus pies. Es decir, que siendo el Dios de gloria, no necesita que sus criaturas le construyan templos. Hechos 7, versículo 49. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Qué casa me edificaréis? Como dice el profeta Isaías 66. Y noten en Hechos 7:2 cómo el discurso de Esteban empieza con el Dios de la gloria. El yo soy. Él dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y Esteban relata la historia de Israel desde Abraham, Isaac, Jacob, José y pasando por Moisés y los profetas que anunciaron la venida del justo, del Dios encarnado. Y él les dice: duros de cerviz e incircuncisos. Duros de cerviz, tercos e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y este discurso culmina identificando a este Dios de la gloria con el Señor Jesús entronizado, el justo. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y escuchen, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él empezó diciéndoles, la gloria de Dios es antes de Abraham. Y la idea es que Esteban se refiere a la majestad del Señor, a la majestad del todo creador, y que no puede ser limitada a un templo, y que su gloria no necesita de sus criaturas ni se deriva de ellas. No le hacemos ningún favor a Dios. No le hacemos ningún favor al venir a estudiar su palabra. No le hacemos ningún favor. Es de bien a nosotros mismos. Escuchen, sino que solo somos objetos para su gloria. Y esto solo es posible al estar en paz con Dios por medio de Cristo y en Cristo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, en el versículo 55, identifica la gloria de Dios y les muestra que el verdadero templo y gloria de Dios es la presencia de Cristo. El verdadero templo y gloria de Dios es la presencia de Cristo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de la gloria de Dios. Dios manifiesta su gloria a nosotros, sus criaturas, al estar en Cristo. Pregunto, hermano, ¿vivimos pensando en eso? Que somos objetos de su gloria, que somos el templo del Espíritu Santo, que Cristo mora en nosotros. ¿Vivimos así o lo ignoramos y vivimos nuestras vidas como el resto del mundo? Noten, la confesión dice, además, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida y gloria. Y noten la siguiente parte de la oración en la confesión, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivado ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Hermanos, ¿qué nos queda al ser receptores de la gloria de Dios? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta? Salmo 148, 13. Alaben el nombre de Jehová. Como si dijera, alaben al autoexistente Dios de vida y gloria. Alaben al Señor Jesucristo. Porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielo. Y hermanos, al decir tierra y cielos, incluye hombres, ángeles, creación y todo ser viviente. Y en aplicación para nosotros, hasta ahora estos dos conceptos, que son la vida y la gloria, que proceden y son de Dios, deberían de llevarnos a una adoración continua. 24 horas, los 7 días de la semana, una adoración especial a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, quien es la gloria de Dios. Porque si toda la creación alaba y testifica de la gloria de Dios, desde el ángel más poderoso hasta el ave más pequeña, como dice el comentario, cuánto más la humanidad, que es el punto más alto de su creación, debe alabarlo. Cuánto más
el hombre, que es el punto máximo de su creación, debería de alabarlo. Y aún más, cuánto más su pueblo redimido debería alabar su nombre. Cuánto más deberíamos de vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Entender esto debe cambiar el enfoque de nuestra vida. Y digo nuestra vida, pero no es nuestra. Hemos sido comprados. Precio de sangre. La sangre del Cordero inmolado. Busquemos distinguirnos en esta maravillosa obra de glorificarlo. Efesios 1, versículos 5, 6, 12 y 14. Y el versículo 5 dice: habiendo sido predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Escuchen, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Y escuchen el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia inmerecida que derramó sobre nosotros, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La única forma de estar en paz con Dios y ser aceptados con Dios es si estamos en Cristo. Si tú no estás en Cristo, no eres amado, no eres aceptado por Dios. Aunque tú vivas tu vida y estés recibiendo de la gracia común que se la da a todo el mundo, aunque tú vivas así y creas que eres libre y que tú eres el soberano en tu propia vida, estás equivocado, porque esto no es así. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Y la confesión continúa con bondad. Y la idea es la misma. Dios es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo. Y la bondad es uno de sus atributos. Y Él no tiene necesidad de ninguna de sus criaturas. Ni la gloria de su bondad se deriva de ellas, sino que solo la manifiesta sobre ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Somos sus criaturas, mis hermanos. Somos receptores de su gracia, somos receptores de su bondad, somos receptores de su gloria. La pregunta es, ¿lo entendemos? ¿Lo agradecemos? ¿O andamos nuestras vidas como les dijo Pablo a los atenienses, incircuncisos de corazón, duros de servicio, tercos? La bondad es uno de sus atributos. Salmo 119, 68. Salmo 119, 68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. La Biblia dice que no hay nadie bueno, sino solo uno que es Dios. Bueno eres tú y bienhechor. Y es que incluso, hermanos, nosotros aprendemos la bondad de Él y por medio de Él. El salmista dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Él es la bondad y bienhechor, es decir, Él es la fuente de esa bondad. Y nos enseña su bondad en su palabra, en su ley, en sus estatutos, porque su ley nos muestra, escuchen, su carácter santo y bueno. Y aunque el Señor nos enseña sus estatutos, su ley, aún así nosotros no podemos cumplirla al estándar que Él demanda, a la perfección. Sin embargo, esta ley santa
es buena y cumple el propósito de mostrarnos nuestra debilidad y llevarnos al Salvador, al que sí la cumplió. Es decir, que cuando tú ves el estándar tan alto de perfección, de santidad, y lo comparas con nuestra debilidad, nos debe de hacer llevarnos a pedir perdón, a las rodillas, a llorar y clamar por misericordia. Sin embargo, esta ley santa y buena cumple ese propósito, mostrarnos nuestra debilidad, llevarnos al Salvador. Y la única forma en que un hombre puede ser considerado bueno delante de Dios es solo si está en Cristo. Si la gloria de Dios habita en ti, si Él ha manifestado su gloria en ti. Es la única forma en que tú puedes ser considerado bueno delante de Dios, si Cristo está en ti. El único bueno, el único justo. Y para estar en Cristo es solo si Dios te ha dado vida nuevamente. Y se ha derramado su gloria y su bondad en ti. En otras palabras, si es que Él ha manifestado la gloria de su gracia en ti. Párrafo 2. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad. Y la confesión agrega que Dios tiene bienaventuranza. Bienaventuranza en sí mismo y por sí mismo. Y nos da 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 15, que dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Y el contexto de este pasaje es Pablo está animando a Timoteo a enfocarse en la promesa que ha recibido de vida eterna. Ese es el contexto de este pasaje. Pablo animando a Timoteo a enfocarse en la promesa que ha recibido de vida eterna, a pelear la batalla de la fe, enfocándose en la piedad, en la palabra de Dios, a enfocarse en Cristo, el autor y consumador de la fe. Noten, él le dice en unos versículos antes, en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Él le dice, echa mano de la vida eterna, de esta esperanza que tenemos, los hijos de Dios. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Y le dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice, el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, te lo mostrará a su tiempo. Él te mostrará esta esperanza. Pero tú echa mano de esta esperanza. Echa mano para estar animado durante esta vida. Pelea la buena batalla de la fe. Vive piadosamente. Nuestro Señor te lo mostrará a su tiempo. El bienaventurado y solo soberano Rey de reyes. Y la palabra griega para bienaventurado es makarios, que significa dichoso,
o supremamente bendecido. En otras palabras, Dios no solamente es el bienhechor con sus criaturas, sino que también Él es quien bendice por excelencia. Él es el que bendice por excelencia, porque Él es el supremamente bendecido, de donde brota esta bendición. Él es la fuente de la bendición. Él es el supremamente bendecido o dichoso. Y Él no necesita ni depende de ninguna de sus criaturas para hacer esto, ni actúa en respuesta a esto. Él es bienaventurado y solo soberano. Él no necesita ni depende de ninguna de sus criaturas, sino todo lo contrario. Él es el dador de esta dicha, de esta bienaventuranza. Y podríamos ver esto claramente cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio en su primer sermón, dando una descripción del carácter de aquellos que han sido bendecidos. Aquellos que han sido bendecidos por Él, es decir, aquellos en que se ha manifestado su gloria, su bienaventuranza, aquellos a quienes les ha dado vida, y lo hace pronunciando bendiciones, bienaventuranzas, con estas palabras en Mateo 5, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y veremos que las bienaventuranzas nada tienen que ver con lo que consideramos en el mundo como felicidad o bendición. Nada en absoluto. Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su pobreza espiritual, los que se reconocen pecadores. Si tú no te reconoces pecador, estás lejos de Dios. Si tú crees que eres bueno, estás lejos de Dios. Necesitas reconocer que no eres bueno, que has pecado contra el Dios soberano y todopoderoso, contra el 3 veces santo, 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 cuyo estándar nos queda demasiado alto. Solemos compararnos contra criminales, drogadictos o asesinos o ladrones de bancos, pero la santidad que demanda el Señor para estar delante de Él es perfecta. Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran por su pecado, los que reconocen y se lamentan de que han pecado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No los orgullosos, no los autosuficientes, no, los mansos, los que reciben la palabra, los que la escuchan. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios es el supremamente bendecido, y Él es quien manifiesta su bendición a sus criaturas. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza.
Y finalmente la confesión agrega estas cualidades, lo que hemos estado viendo, que Él es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando su gloria de ellas. Job, capítulo 22, versículos 2 y 3. Dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? La respuesta es no. No hay nada que nosotros podamos darle de provecho. Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? La respuesta es no. El carácter y el contentamiento de Dios no depende ni se altera por nosotros. Él no tiene necesidad de sus criaturas ni depende de ellas para manifestar la gloria de sí mismo, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo está en el Areópago exponiendo el pecado, la idolatría y la ignorancia de los atenienses. Y está viendo un altar que dice: al Dios no conocido. Es decir, al que adoraban sin conocerlo. Y Pablo les dice: a este yo os anuncio, al Creador, el Dios que hizo todas las cosas y quien es el dueño y soberano del universo. Él no habita en templos hechos por hombres ni es honrado por eso. Es decir, no necesita de sus criaturas ni de sus figuritas para recibir gloria. De hecho, las detesta. Él detesta la idolatría. Pues Él es el infinito, autoexistente y autosuficiente Dios creador y dador de vida y aliento. Pablo está declarando la gloria del único Dios y Salvador verdadero, el único que puede dar vida y mostrar su gloria, bondad y bienaventuranza en sus criaturas, porque Él es la fuente de todas ellas. No necesita de sus criaturas ni deriva su gloria de ellas, sino que solamente las manifiesta en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Y para terminar, debo hacerlo con un llamado. Y lo vemos en Hechos 17, 30 al 31. Hechos 17, 30 al 31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los tiempos en que has ignorado al Dios soberano, todopoderoso, autoexistente, a quien es la fuente de toda vida, bondad, misericordia y bienaventuranza, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la vida y de la gloria. Ven a Cristo hoy, ven al bienaventurado y único Dios, al Dios de la gloria. Párrafo 2.
teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo, Señor, lo ignorantes que hemos sido, Señor, por tanto tiempo, Señor, ignorando tu carácter, Señor, tus atributos, tu naturaleza, Señor. Pero Padre, al escuchar tu palabra y quién eres tú, Señor, te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, Señor, que obres en los corazones de cada uno, Padre, de los que estamos hoy aquí, Señor, para que vengamos a ti en arrepentimiento y fe, reconociendo que tú eres el soberano, que eres la fuente de la vida. Padre, derrama tu gloria en nosotros. Abre nuestros corazones, Señor. Calienta nuestros corazones en amor por nuestro Señor Jesucristo, Señor. Obra en cada uno de los presentes aquí, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestro amor, Señor. Y que vivamos, Señor, vidas que te glorifiquen, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos a ti, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.